Saludos, saludos a los estudiantes de la Cátedra de Sistemas de Control. Bienvenidos a este tutorial sobre el manejo del software CelioSoft, el cual vimos en clase y que, como les explicaba, nos sirve para simular el funcionamiento de lo que nosotros vimos como los sistemas de control lógico programable. Una vez que iniciamos el software, vamos a entrar primero a la opción crear un programa, que es la que nos va a permitir construir una pequeña lógica de control. En la primera alternativa, el software nos pide que seleccionemos un módulo. En este caso vamos a seleccionar el módulo que tiene mayor capacidad, ya que como vamos a hacer un entorno de simulación, no tenemos que preocuparnos mucho por las capacidades. Entonces, en este caso seleccionamos este módulo. No nos importa el tipo de energía, ya que vamos a trabajar con un entorno de simulación. El número de entradas digitales que vamos a seleccionar, en este caso estas dos opciones tienen 10 dígitos, 10 digitales de entrada. Esta tiene 16. Entonces vamos a seleccionar la primera, ya que tiene 16 entradas digitales, pero también tiene 6 entradas analógicas y tiene 10 salidas digitales. Seleccionamos la primera opción, le damos clic a siguiente y aquí se va armando la configuración seleccionada con el módulo que escogimos. Y adicionalmente podemos incorporar extensiones a ese número de elementos de entrada y salida. Por ejemplo, si seleccionamos este tercer modelo de extensión, estamos incorporando a la configuración inicial 8 digitales de entrada y 6 de salida. Vamos a añadirlo, ¿verdad? Y le damos siguiente. Vamos a observar entonces que la extensión nos incorpora elementos a la entrada y a la salida. ¿Okay? Aquí está el número total de entradas y salidas configuradas. Acá seleccionamos los dos posibles lenguajes de programación que vamos a usar en el software. En este caso vamos a trabajar con el modelo básico, que es el diagrama de escalera. Y también podríamos utilizar bloques de funciones. Como es un curso básico el nuestro, pues entonces vamos a trabajar con el diagrama clásico, que es el diagrama de escalera. Una vez que entramos al software, entonces vamos a seleccionar en la parte de visualización el modelo de escalera para garantizar que la simbología esté asociada a lo que hemos visto como las instrucciones tipo relay o instrucciones de contactos y bobinas. En base a esas instrucciones de contactos y bobinas, ustedes podrán apreciar entonces que en el entorno aparecen 5 columnas en amarillo que hacen referencia a lo que son los contactos y una columna azul que hace referencia a lo que son las bobinas y una columna gris que es para incorporar los comentarios sobre la línea del programa que vayamos a construir. Vamos a iniciar entonces con las instrucciones más básicas, las instrucciones de entrada. Fíjense que acá en las entradas digitales están desde la I1 hasta la IR, es decir, estas son las 24 entradas disponibles. Si yo quiero incorporar una entrada para que accione una instrucción, entonces ubico por ejemplo la instrucción I1. Esta instrucción I1, al ser una entrada digital, puede estar asociada, por ejemplo, a un interruptor. Entonces vamos a darle el nombre, por ejemplo, de LSH, que sería un interruptor de alto nivel. Visualizamos el comentario para que entonces esta dirección I1, que es de una entrada digital, es decir, que puede cambiar solo con ceros y 1, esté asociada físicamente a un instrumento, que en este caso sería un instrumento de control on-off, es decir, un instrumento que permite activar o desactivar una señal. En este caso, por la nomenclatura, pues estaríamos hablando de un interruptor de nivel. Si queremos que este interruptor de nivel envíe un accionamiento o envíe una señal de control hacia un dispositivo de salida, entonces los dispositivos de salida los vamos a encontrar en QUIT, salidas digitales. Fíjense que en las salidas digitales hay dos elementos a escoger: el entorno azul, que es el que estaría asociado a la salida, y el amarillo, que es el que estaría asociado a las entradas. Vamos a seleccionar, en este caso, como vamos a enviar un control hacia un elemento de salida, pues entonces seleccionamos la primera opción de salida y nos asocia entonces a una dirección Q1, y esa dirección Q1, si yo le asocio un parámetro, la podría llamar, por ejemplo, bomba 1, que sería el estado, el comando de operación de la bomba, de una bomba, un motor eléctrico o una válvula, cualquier dispositivo que yo quiera accionar en el proceso. Luego entonces aquí, si yo quiero establecer un vínculo entre esas dos instrucciones, simplemente entonces hago clic
en los contactos donde no estoy utilizando ningún elemento, y aquí entonces bomba 1 indica que cuando este señor se active, es decir, se ponga en 1, me dará continuidad lógica y me permitirá que esta bomba 1 se accione. Aquí en el comentario voy a colocar, por ejemplo, instrucción tipo relay, ¿ok? El contacto y bobina, que es la instrucción más básica que existe, ¿ok? Simplemente aquí voy documentando lo que me interesa a mí para que cuando esté verificando el programa pues sepa qué hace cada una de esas instrucciones. Ahora, supongamos que ya yo tengo esta línea activada y quiero que cuando este señor se active suceda otra situación. Es decir, por ejemplo, cuando la bomba 1 arranque, yo quiero que también en ese momento se active, por ejemplo, una válvula, es decir, una salida Q2. En ese caso, venimos otra vez a las entradas de salidas, pero ahora no tomo el elemento de salida, sino voy a tomar el elemento de entrada, es decir, un contacto que pertenezca a Q1, por lo tanto lo coloco del lado de las entradas, es decir, del lado de los contactos, y fíjense que ya está asociado a la dirección y el nombre, y por ende, ¿verdad? Esta salida debe activarme otro evento, otro elemento, por ejemplo, un Q2, que podría perfectamente ser, por decir algo, una válvula. Entonces vamos a llamarla válvula 1, ¿ok? Eso quiere decir entonces que cuando se produzca este evento, simultáneamente, una vez que ocurre este evento, también debe activarse la válvula 1, pero producto del accionamiento de este señor. Pero en ese caso, eso ocurriría instantáneamente, ¿ok? Si nos vamos al entorno de simulación, entonces al pasar a simulación, nótese que aparecen unas ventanas, por ejemplo, vamos a cerrarlas acá. Aparecen aquí en la parte inferior unos iconos distintos, aparecen unos botones que me permiten correr el programa o detener el programa, y estos iconos me permiten mostrar las entradas, el primero. El segundo icono me permite, este que está acá, me permite mostrar las salidas. En este caso, fíjense que los elementos de simulación de entradas y salidas son, en el caso de las entradas, unos interruptores que al estar abiertos indican que este punto binario estaría en 0, y al estar cerrado pues este estaría activo, es decir, estaría en 1, y este LED al estar apagado indica que esta salida está desactivada, y al estar encendido indicaría que esta salida está activada. Si queremos ver la simulación de ese programa, entonces simplemente le damos Run, ¿verdad? Correr. Aquí se observa que el programa está en simulación, y fíjense que aquí el entorno dice que el programa lógico se está ejecutando hasta este punto de la instrucción, y luego este también. Como es un programa secuencial, se ejecuta en línea 1 y 2, regresa a la 1 y 2 y constantemente va a estar en ese ciclo hasta tanto no ocurran los eventos que yo haya indicado en los puntos de entrada. Si yo quiero entonces que el programa se ejecute, lo primero que tengo que hacer es esta input 1, cerrarla, es decir, cerrar este interruptor para que esta instrucción en el software detecte que esta señal cambió a 1, y al cambiar a 1 inmediatamente se coloca la línea activa en color rojo indicando que la bomba 1 se activó. Por ende, si tuviese conectado el PLC a un dispositivo de campo o de proceso, este Q1 enviaría una señal hacia el proceso para dar el comando de arranque del respectivo motor, bomba, válvula, etcétera, cualquier dispositivo de salida que yo quiera controlar. Pero nótese que aquí simultáneamente Q1 también me permitió activar una segunda salida, en este caso Q2. Ahora, ese es un tipo de control directo on-off, pero supongamos que yo quiero incorporar, que es decir, un delay o una temporización. En ese caso yo no necesito que esta válvula se accione instantáneamente, sino que vamos a introducir un retardo para que Q2 arranque cierto tiempo después de que se accione Q1. Entonces, en ese caso, detenemos la simulación, regresamos al modo de edición, y ahora este elemento no lo voy a colocar acá, el Q2, sino que lo voy a colocar en una línea adicional. Elimino este señor y aquí voy a colocar un elemento que me cuente el tiempo, es decir, una temporización, que lo vamos a ubicar por aquí. Esa temporización, este señor, lo vamos a colocar del lado azul, es decir, la parte de comando hacia la salida, lo vamos a colocar justo acá, y lo vamos a llamar temporizador de 15 segundos. Vamos a colocarle así, 15 segundos. Ok.
¿qué va a suceder? Cuando la bomba 1 arranque, producto de la activación del interruptor 1, este temporizador va a ejecutar un tiempo que yo configure. En este caso, si yo configuro lo que estoy indicando de 15 segundos, pues aquí está la unidad, segundos, minutos, segundos, etcétera. Aquí yo voy a configurarlo con 15 segundos. Entonces, cuando transcurran los 15 segundos, este señor debe darle una orden para que se active la válvula 1, es decir, la salida Q2. En ese caso, yo tengo que venir acá y en salidas colocar, perdón, en temporización, colocar el contacto respectivo de T1, pero ese señor lo voy a colocar acá para que me dé la orden de arranque de la válvula 1. Nos vamos otra vez al entorno de simulación y ahora en el momento de la simulación tengo la forma de visualizar entradas y salidas ya explicado, pero adicionalmente tengo un elemento que es mostrar los bloques de funciones. Mostrar los bloques de funciones me permite visualizar, vamos a dejarlo acá en la parte superior, me permite visualizar, en este caso, el comportamiento del temporizador. Aquí está el temporizador T1 con una preselección o un preset de 15 segundos, es decir, el tiempo que yo deseo que contabilice. Actual es el tiempo que está en ejecución, es decir, el tiempo real, ¿verdad? Y aquí simplemente vamos a observar el comportamiento del sistema. Ejecutamos el programa, ¿verdad? En simulación. Recuerden que aquí el elemento de simulación es el que nos va a permitir saber si el sistema se está ejecutando. Aquí se está ejecutando el sistema. Activamos el interruptor 1 y nótese que ahora se activó Q1, pero no se activó inmediatamente Q2. ¿Por qué? Porque está transcurriendo la temporización que yo coloqué con este temporizador. Aquí al llegar a 15 segundos, justo en ese instante, es que observamos entonces que se produce la activación del tiempo. Ahora, vamos a incorporar un elemento adicional. Supongamos que no me basta solamente con contabilizar el tiempo para el arranque, sino que también quiero contabilizar eventos. Entonces, si quiero contabilizar eventos, por ejemplo, el número de veces que arranca la bomba 1, me voy otra vez a la parte de simulación y al estar en el modo de simulación, perdón, de edición, disculpen, regresamos al modo de edición. Y cuando estoy en el modo de edición, entonces voy a llevar una cuenta de eventos cada vez que arranque Q1. Ok, Q1, entonces agarramos su contacto respectivo. Cada vez que arranque este señor, voy a ir incrementando un contador de eventos. Este contador de eventos me va a ir acumulando el número de veces que este señor se vaya accionando. Pero vamos a suponer que yo quiero que cuando llegue, por ejemplo, a 4 eventos, me genere una salida de alarma. En este caso, este señor sería la línea de contador de eventos. Yo quiero que me genere una línea de alarmas, entonces en este caso, una señal de alarmas, perdón. En este caso, entonces, coloco el accionamiento del contador justo debajo de esta línea. Y esa señal, cuando se active, me debe generar también la salida correspondiente a la alarma deseada. En este caso sería un Q3. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, generación de alarma. ¿Ok? A este señor, por ejemplo, le podemos colocar un nombre, ¿verdad? Alarma. Visualizamos el comentario y más o menos tenemos allí el programa, ¿verdad? Ok. Pero una vez que se ejecuten los 4 eventos, este elemento, por supuesto, va a generar el accionamiento de, ¿cómo se llama? Generar la alarma, el registro donde se va acumulando el número de eventos. Yo en algún momento voy a necesitar resetearlo, ¿verdad? Llevarlo a 0. En ese caso, entonces, voy a utilizar la instrucción de temporización del contador, perdón, que en este caso se llama la inicialización o reset. Tomamos esa inicialización, fíjense que aquí está asociado al RC1, estaría asociado al contador 1, y a través de un push button o un botón le voy a colocar lo que nosotros vamos a llamar un botón de reset. Vamos a llamarlo aquí botón de reset. ¿Okay? Y ese botón de reset lo único que va a hacer es entonces activar el reset, lo vamos a llamar reset del contador. Ok. Vamos a salvar el programa, archivo, guardar como. Él por defecto lo va a guardar en la carpeta de usuario. En este caso, pues bueno, yo lo voy a colocar en el escritorio, lo voy a llamar ejemplo.
eh, ustedes lo pueden guardar allí donde ustedes consideren que deban tenerlo, simplemente para tener allí el archivo a la mano. Ejemplo, vamos al modo de simulación, ¿ok? Y estando en el modo de simulación, entonces ahora vamos a generar nuevamente la corrida del programa, ¿ok? Cuando generamos la corrida del programa, nótese que ahora se incorporó al bloque de funciones un elemento adicional, que fue el contador que acabo de ingresar. Ese contador, por supuesto, me permite entonces que cuando yo active el interruptor correspondiente, en este caso sería el interruptor 1, se debe producir en las salidas, se deben visualizar Q1 inicialmente, al cabo de cierto tiempo Q2, y cada vez y cuando el número de veces de arranque de Q1 sea de 4, se debe activar el Q3 este de la alarma, ¿correcto? Entonces el Q3 de la alarma, este que está aquí. Entonces vamos a ejecutar el proceso. Punto número 1, se activa Q1, comienza a ejecutarse la temporización, al cabo de 15 segundos se debe activar este Q2, aquí, justo aquí. Cuando llegue a Q2, se activa Q2, el contador indica que hubo un arranque de Q1. Voy a abrir otra vez y arranco nuevamente, y fíjense que el Q2 comenzó nuevamente o se incrementó nuevamente, ¿verdad? No importa que el tiempo no haya transcurrido, vuelvo y ejecuto Q3, ¿ok? Y cuando este contador llegue a 4, el comparador C1 debe activar su contacto respectivo para generar una activación de Q3. Veamos lo siguiente. Cerramos acá, se activó Q4, C1 le dio la orden a Q3 para que entonces se produzca la alarma respectiva. Si ya yo necesito resetear este señor, entonces con estos botones, con el botón de paralización, entonces yo simplemente a través de Z1, que es el botón de reset, que yo configure como botón de reset, voy a colocar este contador en 0, ¿ok? Que baje de 4 a 0. Entonces pulsamos clic y reinicializamos el contador. Si ustedes pueden observar, todos los elementos, el elemento de entrada que yo utilicé fue input 1, que sería un switch. Pero supongamos que yo necesito, por ejemplo, que haya un segundo elemento. Vamos a suponer un Q4, que sería, por ejemplo, una bomba 2. Pero esa bomba 2 no va a arrancar a través de un interruptor digital, sino que necesito que arranque a través de un elemento analógico. En ese caso, volvemos entonces al modo de simulación, ¿ok? Y aquí, cuando vamos a hacer la simulación, por ejemplo, yo necesito entonces incorporar un elemento que lo voy a llamar, en este caso, comparador analógico. Este comparador analógico, si lo colocamos acá, ustedes observen que tiene la misma simbología del interruptor, solo que la dirección es A1 para indicar que es un analógico. Cuando yo hago clic en ese analógico, voy a observar las diferentes formas de comparación que tengo: mayor, mayor igual, igual, diferente, menor igual, menor, y va a hacer una comparación con dos valores. Cuando le doy el valor 1, aparece un valor de referencia y aparecen 6 elementos. 6 elementos que están asociados a direcciones de entrada, es decir, estos son los 6 analógicos que configuramos inicialmente en el software. Quiere decir que mi primer punto analógico disponible pues sería el 1B. Y si yo quisiera colocar un valor, en este caso como la señal va de 0 a 10 voltios, pues yo tengo que hacer, aplicando una regla de 3, una relación de proporción. Por ejemplo, si yo tengo un transmisor de 0 a 2000 libras, pues yo tengo que hacer una regla de 3 para indicar que 0 corresponde a 0 voltios y 2000 libras corresponde a los 10 voltios. En este caso, como el PLC solamente maneja señales de voltios, yo le voy a colocar, por ejemplo, que cuando llegue a la mitad, es decir, 5 voltios, se produzca la activación producto de la comparación. Y voy a hacer una comparación mayor. ¿Ok? Eso quiere decir que cada vez que este valor, el valor de la entrada IB, supere los 5 voltios, la señal del comparador se va a activar, la instrucción, esta instrucción lógica se activa y le va a dar paso a cualquiera de las instrucciones que tenga colocadas a su salida. Por ejemplo, voy a tener activada una señal que la voy a llamar Q4. ¿Ok? En este caso, vamos a llamarlo comparador analógico. Comparador analógico. Ok. Ese comparador analógico entonces se va a activar, ¿ok? Por ejemplo, cuando el dispositivo de entrada realice ciertas operaciones. Ahora,
Si yo quiero que no solamente se arranque 4, sino que arranque un Q5, es decir, una salida simultánea, yo puedo colocar Q5 y puedo hacer esta conexión. Es decir, puedo establecer lo que se llama un paralelo para que con una sola acción se activen 2 o n entradas, ¿verdad? Ustedes pueden colocar acá todas las salidas que ustedes quieren en función del evento que se tiene aquí. Pero también yo puedo hacer lo siguiente, puedo decir que yo quiero que eso también se active, por ejemplo, cuando haya un interruptor 2. Entonces, en este caso, estos dos eventos se van a activar, bien sea cuando se produzca la comparación o cuando se produzca el accionamiento de I2. Y en ese instante que se produzca cualquiera de los dos eventos, que es lo que nosotros llamaríamos una operación lógica tipo OR, se produciría una salida entonces Q4, Q5 simultáneas, ¿verdad? Bien, vamos a ver la simulación del comparador analógico. Y en el caso del comparador analógico, entonces lo vamos a visualizar a través de este elemento, a través de este icono, y lo vamos a simular con este botón que va a permitir, este pequeño potenciómetro que va a permitir cambiar desde 0 hasta 10 voltios. Ejecutamos el programa. Nótese que aquí vuelve a aparecer un elemento de bloque funcional con su referencia de 5 voltios, el valor actual en 0. Y comenzamos, ¿verdad?, a activar el comparador analógico. Progresivamente su valor va a ir incrementándose, obsérvese acá. Cuando llegue justo a los 5 voltios es que se va a producir entonces la comparación, y en ese caso, al producirse la comparación, inmediatamente se van a activar simultáneamente Q4 y Q5. ¿Ok? Aquí también vale la pena mencionar que si yo activo este señor, también se produce la misma acción, solo que este se produjo por un instrumento analógico y este por un instrumento digital. Un último elemento que les conviene explicarles aquí es, por ejemplo, cuando yo quiero controlar un elemento, por ejemplo, impedir, cuando se produzca el accionamiento de una situación, impedir que se activen, por ejemplo, vamos a suponer la bomba 1, ¿no? Que no arranque, o que si está funcionando se detenga. Vamos a suponer que yo quiero entonces que cuando se active Q4, ¿verdad?, es decir, cuando Q4 se accione, se active un elemento interno, lo que se llama un relay interno o un estado binario interno. Ese elemento interno es un punto de memoria binario que no tiene que ver con una salida o una entrada propiamente del PLC. En este caso, este elemento interno puede tener sus contactos asociados y puede realizar dentro de la lógica cualquier acción que yo le pida. Por ejemplo, estoy diciendo que cuando se arranque Q4 o cuando se active Q4, yo quiero que eso impida que arranque Q1, porque de repente pues la lógica del programa así lo plantea. Entonces, en ese caso agarro un contacto M1 y lo ubico donde yo quiero, por ejemplo, aquí, pero debo colocarlo normalmente cerrado. ¿Para qué? Para que inicialmente Q1 trabaje, pero cuando el elemento de activación se produzca, ¿verdad?, es decir, Q4 se active, entonces me impida que el sistema trabaje. Vamos a verlo en modo de simulación. En este caso, vamos a accionar, vamos a correr el programa, como siempre, ¿verdad? Ejecutamos I1 y el B1, la bomba 1, que si aquí podemos observar el nombre, bomba 1 está trabajando. Pero a través del elemento analógico vamos a suponer que se activa con 5 voltios Q4. Ya sabemos que por la lógica que tenemos aquí, cuando se active el comparador analógico, Q4 se debe activar. Si se activa Q4, se debe activar M1 y M1 debe interrumpir el funcionamiento de Q1. Es decir, que cuando yo llegue acá a 5 voltios, se debe apagar Q1 y también se debe apagar se debe encender Q4. Y por ende, ¿verdad?, estoy controlando o está dependiendo el arranque de Q1 de la activación de Q4. En este caso voy a llegar hasta 5 voltios. Al llegar a 5 voltios inmediatamente se produjo la condición de Q4, Q5, pero nótese que también se detuvo Q1. ¿Por qué se detiene Q1? Ustedes pueden observar que la línea ahora llegó hasta acá, la línea lógica. Esta instrucción se está dando, que es la del interruptor, pero este elemento asociado a M1 se activó, por ende interrumpe la accionación de la bomba 1. En este caso, M1 fue activado. Bien, con esta explicación espero que por lo menos ustedes puedan manejar las instrucciones básicas que están asociadas a el control lógico programable utilizando la herramienta Celiosoft.
Con estas instrucciones yo creo que tienen una visión de cuáles son los elementos que ustedes pueden utilizar para el sistema planteado en la asignación de la cátedra. Muy bien, saludos a todos. Cualquier cosa, pues, como siempre, estamos disponibles a través de la red, a través del blog, para cualquier aclaratoria sobre lo visto acá en este pequeño tutorial. Saludos a todos y espero que les sea de provecho la aplicación explicada el día de hoy.